En el nombre de Cristo, amén. El texto para el sermón esta tarde es la lectura del Evangelio con la historia de la predicación de Juan el Bautista. Generación de vibrosas. Juan dice palabras bien duras en su predicación, ¿no? En inglés podrías decir shots fired, tiros disparados. Dice palabras para ofender, para causar ofensa. Él está hablando, predicando contra los pecados de los fariseos y los saduceos. Su principal pecado era un problema del primer mandamiento. No tengas otros dioses aparte de mí. Ellos, los saduceos y fariseos, confiaban en su linaje y sus obras. Ellos dijeron, bueno, somos judíos, somos el pueblo escogido de Dios. Y bueno, vamos a hacer unas buenas obras y ya, así somos justos ante Dios. Pero sabemos que nosotros no podemos confiar en nuestro linaje ni en nuestras obras, pero en el verdadero Dios, en Jesús. Pero desafortunadamente ellos rechazaban a Jesús, el verdadero Dios. Entonces por eso Juan el Bautista predicó contra ellos tan duro. Esa predicación es semejante a la predicación del día de hoy contra pecados como por ejemplo el aborto o la homosexualidad. Con el aborto es contra el quinto mandamiento, no mates. La homosexualidad es contra el séptimo mandamiento, que no cometes adulterio. La iglesia hoy predica palabras duras contra esos pecados. Y Juan el Bautista sigue a hablar del destino de los fariseos y los saduceos si siguen en sus pecados. Dice, el hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y dice de Jesús, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Entonces él está diciendo que el destino de los fariseos, los saduceos, los homosexuales, los del aborto o cualquier otro que no se arrepiente, su destino es ser cortado y echado en el fuego eterno, el fuego de los infiernos. Y con el nacimiento de Jesús, la venida del Señor a este mundo, el juicio del Señor ha comenzado. Como dice Juan, el hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles y el reino de los cielos se ha acercado. Con el nacimiento de Jesús, el juicio de Dios se ha acercado. Ha comenzado. Y ese juicio terminará en el día final cuando Jesús venga de nuevo, en el día final, para juzgar el mundo. Dice, hablando de Jesús, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan no está hablando del bautismo cristiano que nosotros hacemos en la iglesia, sino él está hablando de una imagen de bautismo en el día final, cuando Jesús venga para juzgar, para destruir con fuego, bautizar con fuego, para destruir a los pecadores.
Entonces, los fariseos y saduceos son peores pecadores que la multitud que Juan Bautista recibió, que la multitud que confesó sus pecados y fue bautizados. Los doctores del aborto, los homosexuales, son peores pecadores que nosotros. Claro que no. Todos somos pecadores y todos nosotros merecemos el mismo castigo y destino. Entonces, ¿qué es la diferencia entre nosotros, cristianos, y los que no se arrepienten de sus pecados? La diferencia entre nosotros y los fariseos y saduceos. Bueno, C.F.W. Walther, el teólogo luterano del siglo XIX, el primer presidente del Sínodo de Missouri, él decía que todos los predicadores de la palabra de Dios tienen que predicar la severidad completa de la ley de Dios. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista, hablando con palabras duras, generación de vibrosas, y hablando del destino de ser cortado y echado en el fuego. Juan usó palabras tan duras para hacerlos darse cuenta que ellos son pecadores y que necesitan al Salvador. Para enseñarles del destino si no se arrepienten y creen en Jesús como su Salvador. Desafortunadamente, muchos ignoran este aviso. No se arrepienten. Acogen sus pecados del primer mandamiento, del quinto mandamiento, del séptimo mandamiento, de cualquier mandamiento. Pero gracias a Dios, nosotros como cristianos recibimos esa severidad de la ley con corazones contritos, humildes, con arrepentimiento. Eso es la diferencia entre nosotros como creyentes y otros pecadores, que nosotros nos arrepentimos. Cuando nosotros fuimos convertidos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados, cuando escuchamos la palabra de Dios, palabras duras fueron dichas. Tiros fueron disparados. Shots were fired para ofender, para causar dolor y ofensa, para matar la naturaleza pecaminosa. Palabras de los 10 mandamientos fueron dichos. Palabras para mostrarnos que nosotros somos pecadores, que nosotros merecemos ser cortados y echados en el fuego eterno, para enseñarnos que necesitamos al Salvador. Y eso es como nuestros corazones son preparados para el Señor. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. La palabra de la ley, los 10 mandamientos, preparan nuestros corazones para la palabra del Evangelio. La palabra que dice que Jesús no viene porque desea castigar, sino que Él desea salvar. Walther, el teólogo luterano, dice que después de predicar la severidad del Evangelio, cada predicador de la palabra tienen que predicar también la dulzura completa del Evangelio. Cuando alguien reconoce por la predicación de la ley que él es un pecador, los predicadores, los pastores, los otros cristianos tienen que consolarlo con la predicación
del Evangelio, diciendo que tú eres perdonado por causa. Como dice Juan el Bautista de Jesús, el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Incluso Juan, el profeta prometido, incluso él no fue digno de llevar los calzados de Jesús. No fue digno por sus pecados. Entonces nosotros también, como pecadores, no somos dignos de tener cualquier tipo de contacto con Jesús. Pero Jesús no vino para destruirnos con su poder, para cortarnos y echarnos en el fuego. No, sino Él viene humildemente, sentado encima de un burrito para salvar a nosotros, para salvarnos a través de su muerte y su resurrección. Entonces, aunque nosotros como cristianos seguimos pecando como los fariseos, como los saduceos, como cualquier otro pecador, aunque somos en este mundo 100% pecadores, Dios, cuando Él nos ve la justicia de Jesús. Por el sacrificio de Jesús somos justos, como Jesús es justo. Somos 100% santos. Entonces, cuando venga Jesús en el día final, no nos juzgará como una generación de vibrosas, sino como hijos de Dios inocentes. El granjero recoge su trigo con gozo y con cuidado. Así también Jesús nos recogerá en el granero de los cielos en la resurrección con cuidado y con gozo. Eso es nuestro destino. Entonces con gozo oremos que todos comparten ese destino con nosotros. Oremos que todos se arrepienten para que ellos también sean recogidos por el granjero Jesús. Amén. Seguimos